Bienvenido de nuevo, ingeniero o ingeniera, a tu canal de diseño estructural de confianza. En el día de hoy continuaremos con la explicación de diseños de escaleras en concreto reforzado. En el video pasado estuvimos explicando cómo diseñar este tipo de estructuras en un solo tramo. En el día de hoy vamos a estar explicando lo mismo, pero en dos tramos. Si te parece bien y quieres aprender a diseñar escaleras en concreto reforzado de dos tramos, quédate en el video. Y empezamos. Ahora, para efectos de explicación de la plantilla, vamos a proporcionar una serie de datos, que si ya has visto algún otro video de mi canal, sabrás que las celdas que deben ser rellenadas para que la plantilla haga sus cálculos totalmente automáticos son las de este tipo, las que tienen un color verde. Entonces empezamos. Vamos a iniciar con los datos de entrada. Bueno, vamos a introducir los datos en estas casillas. Primero, vamos a considerar un paso o ese espacio donde nosotros vamos a poder calzar el pie en la escalera de unos 25 centímetros. Y el contrapaso, que es esa altura de cada escalón, lo vamos a considerar en esta ocasión de 17 centímetros. Vamos a tener en cuenta un ancho de análisis de transitabilidad para la escalera de 1 metro. Esto no va a ser el ancho de diseño, simplemente va a ser un ancho de análisis para el diseño. Vamos a considerarlo de 1 metro en este caso. Vamos a considerar el peso específico del concreto, como siempre, de 2.400 kilogramos por metro cúbico. La resistencia del concreto, en este caso, será de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. La fluencia del acero para barras corrugadas será de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso de los acabados, al igual que en el video pasado, será de 100 kilogramos por metro cuadrado. La sobrecarga, en este caso, será de 400 kilogramos por metro cuadrado. Y la capacidad portante del terreno, que recuerdo, este dato debe ser proveído directamente por el geotecnista, ya que depende de un estudio de suelos. Entonces, vamos a considerarlo directamente de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, simplemente para efectos de cálculo. Ahora, aquí, en este esquema, vamos a tener que rellenar otros datos todavía. Vamos a considerar que el apoyo de empotramiento de la escalera en la losa o viga de entrepiso de conexión, en el segundo tramo vamos a considerarlo en este caso de 0.25. A ver, 0.25. Okay. Y el ancho o el largo del descanso final del segundo tramo de la escalera, o sea, este de aquí, vamos a considerarlo de 1,40 m por efectos de comodidad. Vamos a considerar también aquí en este dibujo de aquí abajo, vamos a considerar un ancho de diseño, si en este caso para cada tramo de la escalera de 1,10 m y un ancho entre los tramos de la escalera de 10 centímetros o 0.10 metros. Aquí tenemos una fotito que nos va a ayudar a tener en cuenta un ancho de análisis según el tipo de escaleras que estén diseñando. Vemos que para viviendas unifamiliares un ancho puede ser de 90 centímetros para viviendas unifamiliares. Para viviendas multifamiliares o espacios donde se requiera mayor transitabilidad, puede estar bien un ancho de escalera de 1,20 m. Y para zonas de alto flujo como en centros comerciales, un ancho de escalera de 1,50 m puede ser mucho más apropiado. En este caso vamos a tener el ancho que hemos propuesto aquí. Ahora, vamos a proponer un ancho de apoyo en la cimentación o cualquier tipo de cimiento que le proporcionemos a nuestra escalera. En este caso vamos a ponerle un ancho de 0.45 metros y vamos a proporcionarle un descanso de 1,20 m. Con descanso me refiero a esta zona de aquí. A ver, vamos a englobarla con un cuadradito. El descanso de la escalera, que a la vez coincidirá con este descanso aquí del segundo tramo. Y para el ancho de empotramiento en esta zona, que debe concordar, puede ser un muro o una viga que cargue en esta área, que como lo pueden ver aquí en este diagrama, coincidiría con este muro. Vamos a proporcionarle 0.25 metros. Y aquí ya tendríamos todos los datos cargados. Este número de pasos hace referencia a el número de pasos necesario para lograr salvar cierta altura. Es decir, que si tenemos 7 pasos a una altura de contrapaso de 17 centímetros,
es decir, 7 por 17 centímetros, estaríamos salvando una altura de 1,20 m por cada tramo, es decir, en total 2,40 m. Más los descansos, estaríamos hablando de casi los 2,80 m. Ahora, pasamos a la etapa del dimensionamiento de la escalera. Vamos a dimensionar los dos tramos. El primer tramo, bueno, los dos tramos los vamos a dimensionar igual. Vamos a tener en cuenta su longitud total, teniendo en cuenta las distancias de empotramiento del descanso y en la viga de ambos descansos, y también en la cimentación para el primer tramo. Esa longitud la vamos a tener dividida entre 20 y entre 25 para ambos tramos. Y vamos a tomar un espesor promedio entre estos dos datos que ya hemos calculado de manera totalmente automática, para el primer y para el segundo tramo. Ahora, número 3, el diseño de la escalera. Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de nuevo de los factores de reducción de resistencia. Como siempre los menciono en el video, estos factores son muy importantes. Vamos a hacer un poco de teoría para ver para qué nos sirven. Y sabemos que nos sirve para contemplar cierta incertidumbre en los materiales, ya que el concreto y el acero pueden tener algunas variaciones en su calidad debido a los procesos de fabricación, manejo o condiciones ambientales. También hay que tener en cuenta variabilidad en la construcción, ya que sabemos que aunque hagamos los mejores planos en la construcción, o mejor dicho, en la obra, muy seguramente no se haga todo al detalle como nosotros lo contemplamos. Entonces debemos de tener cierto margen de error para que la estructura no esté al límite desde un inicio en su construcción, y también para seguridad estructural y reducir la probabilidad de falla, protegiendo a todos los usuarios del entorno, y que en caso tal de que le llegue una solicitación de diseño que alcance su resistencia máxima, exista la posibilidad de que no colapse, sino que simplemente falle el elemento y tenga el usuario la posibilidad de evacuar la estructura. Muy bien. Ahora sigamos. Vamos a calcular ahora la altura promedio. En este caso vamos a hacer el cálculo de altura promedio para el primer tramo. Luego analizaremos independientemente el segundo tramo. Pero vamos con el primer tramo ahora mismo. ¿Ok? Primero debemos calcular el coseno del ángulo que se produce aquí. Y esto ya lo calculamos de manera automática mediante esta fórmula de aquí, teniendo en cuenta el paso que hemos introducido al inicio y el contrapaso. Se elabora la fórmula automática y obtenemos el resultado de aquí, que en este caso es 0,83. Luego calcularemos la altura promedio. Un momento. La altura promedio va a estar dicha por la altura que se produce mediante este cálculo, que ya lo contemplaremos ahora, más el contrapaso entre 2, ¿ok? Ahora analicemos la relación de abajo. Aquí tenemos en cuenta el espesor de diseño, en este caso del primer tramo, entre el coseno del ángulo que ya calculamos aquí en el inicio. Ese dato nos da de 14,5. Y para calcular la altura promedio sería ese dato más el contrapaso entre 2, que simplemente se elabora de manera automática y nos da de 23,012 centímetros. Ahora continuaremos con el metrado de cargas para un ancho de la escalera de 1 metro. Este es el ancho de análisis, repito, el que cargamos aquí al inicio de la escalera. Bueno, vamos a tener en cuenta primero para el tramo 1, el peso propio. Bueno, el peso propio hace referencia a este ancho promedio que ya calculamos, sumándole 1 metro de ancho de análisis más la densidad del concreto, el peso específico que ya lo habíamos dicho por acá. Esto se debe amplificar por las combinaciones de diseño que nos especifiquen nuestras normas. La norma sismoresistente colombiana nos especifica esta combinación de diseño como combinación de carga última. En este caso sería 1.2 para carga muerta y 1.6 para carga viva. Vamos a introducir estos coeficientes. En este caso sería esto la carga muerta y esto la carga viva. Y vamos a ponerla de una vez para el descanso, ¿sí? 1.6 aquí, ¿vale? Entonces, vamos a considerar también de una vez el peso de los acabados, que ya los consideramos aquí arriba, cuando ya los pusimos al inicio, y el peso de la carga viva, que también ya lo pusimos acá al inicio, como se pueden dar cuenta. Simplemente se hacen los cálculos automáticos. Y consideramos estos factores de amplificación de cargas según la normativa que estemos considerando, ¿vale? Entonces, el peso del tramo 1, con todas las cargas que puede soportar, va a ser de 1.42 toneladas por metro. Lo mismo hacemos analizando el descanso 1
que en este caso el descanso 1 va a ser este de aquí, que ya lo habíamos mencionado, el descanso del tramo 1, y va a considerar el espesor del primer tramo por el ancho de análisis, por el peso específico del concreto, teniendo en cuenta también los coeficientes de amplificación de carga, el peso de los acabados, el peso de la sobrecarga, que ya lo vimos, y eso nos daría de 1.11 toneladas por metro. Aquí, a mano derecha, vemos cómo sería el diagrama de fuerzas de la viga, de la escalera, considerándolo como una viga simplemente apoyada, ¿vale? Y vamos aquí a hacer abajo el cálculo de la reacción. Con el cálculo de la reacción me refiero a la reacción que se va a generar justo aquí, en esta parte, como lo vemos aquí ya puesto, R1. R1 se va a calcular mediante toda esta fórmula que está de manera totalmente automática, como lo pueden ver, de manera totalmente automática, y se genera aquí toda esta relación. Esa reacción me da de 1.93 toneladas, ¿ok? Y también vamos a generar esta distancia. También vamos a hacer el cálculo del momento último, que el cálculo del momento último simplemente va a ser generado por esta fórmula de aquí, y nos la va a calcular de manera totalmente automática la plantilla. Y ahora nos vamos con el refuerzo positivo que va a necesitar la escalera en el primer tramo. Vamos a considerar el 90% del momento máximo, teniendo en cuenta el coeficiente de reducción de resistencia por flexión en este caso. Y nos da que vamos a tener un momento de diseño de 1.18 toneladas por metro. Consideraremos un recubrimiento para la escalera desde la fibra inferior de esta hasta el refuerzo, o sea, la fibra interior es esta, hasta el refuerzo del acero de 2 centímetros en este caso. Podemos considerar un poco más por temas de durabilidad, pero en este caso consideraremos solo 2 centímetros, ¿vale? Ahora, para calcular las cuantías de diseño, vamos a utilizar estas fórmulas de aquí para obtener estos dos parámetros que nos van a ayudar a calcular las cuantías. Simplemente necesitan saber que esto se calcula de manera totalmente automática y nos genera estas relaciones de aquí. ¿Okay? W1 y W2. Ahora pasemos con el cuadro de diseño de aquí. Vamos a explicarlo paso a paso. El momento de diseño, 1.18 toneladas, hace referencia a este momento de acá de el 90% del momento máximo que calculamos también. También el ancho de análisis, en este caso va a ser de 1 metro, como ya lo hemos venido repitiendo durante todo el video. También el peralte efectivo, o D, que hace referencia al peralte que ya habíamos calculado en un inicio para el tramo 1, que va a ser de 12 centímetros, teniendo en cuenta también el recubrimiento y el acero que le vamos a proporcionar. No hemos llegado todavía aquí, pero para el cálculo del peralte necesitamos tener en cuenta el acero de una vez, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuantía de diseño. En este caso, la cuantía de diseño la vamos a calcular de esta manera. El W mínimo de estos dos por la relación de FC o esfuerzo o resistencia a la compresión de concreto entre la fluencia del acero. Esta relación nos da este dato de aquí. Y el acero de diseño simplemente es multiplicar esa cuantía por el ancho de diseño por el peralte efectivo en este caso. Y el acero mínimo va a estar contemplado por la relación que está aquí. Creo que no la mencioné antes. Que según normativa sería 0.0018 B por D, ¿vale? Ese acero nos da 1.17. Y como es menor al acero de diseño, se utiliza el acero de diseño que ya habíamos contemplado aquí en un inicio. Ahora, vamos a aquí contemplar la varilla que vayamos a utilizar. O la varilla que tengamos disponible en obra. En este caso vamos a dejar el mismo dato que ya habíamos dispuesto aquí, que es varilla de 3 octavos. Y nos da una disposición de varilla de 3 octavos cada 21 centímetros para soportar el momento de diseño que ya habíamos contemplado aquí, de 1.18, ¿vale? Ahora, aquí se realiza una verificación del espaciamiento de esta barra. Aquí contemplamos que es de 21 centímetros según el diseño, pero también tenemos unos límites superiores que debemos tener en cuenta, y es que debemos tener en cuenta el menor de estas dos relaciones, 3 veces el espesor que ya habíamos dicho arriba para el tramo número 1, que es de 12 centímetros, y los 45 centímetros. El menor de este va a ser el límite superior, y vemos que el dato del espaciamiento es menor al límite superior, entonces por lo tanto cumpliría esta relación. Ahora, el refuerzo negativo. En este caso, la plantilla nos dice que tomemos la mitad del refuerzo positivo,
debido a que los apoyos son rígidos y están empotrados, cada uno en la cimentación y en el muro respectivamente. Entonces, tomamos la mitad de este dato de aquí, del acero de diseño, y lo comparamos con el acero mínimo. En este caso, el área de acero mínimo es mayor al acero de diseño que contemplamos como una mitad del acero de diseño. Entonces, vamos a contemplar como acero de diseño el AS mínimo. De nuevo, vamos a contemplar una barra 3/8. Y la relación que nos brinda, en este caso, es que deberíamos de tener una barra 3/8 cada 41 centímetros. Lo evaluamos de la misma manera con las relaciones que ya les había explicado. 3 veces el espesor del tramo 1 y 45 centímetros. En este caso, es superior al límite superior. Entonces no nos cumpliría. ¿Pero qué nos dice la plantilla? Si no cumple, se recomienda el valor múltiplo de 5 inmediatamente por debajo del límite superior. Entonces tomaríamos 35 centímetros. Ahora vamos a calcular la longitud del refuerzo negativo. La longitud del refuerzo negativo vamos a sacarlo por trigonometría teniendo en cuenta esta relación. Tenemos este dato por aquí que hace referencia a la longitud total del tramo número 1, sin contar el descanso. Entonces, esa longitud del refuerzo negativo va a ser comprendida por 1.53 metros, que es la longitud del tramo número 1, entre el coseno del ángulo, que ya lo calculamos aquí al inicio, que es de 0.83. Eso nos da que esa longitud debe ser de 1.84 metros, ¿ok? Pero la longitud del gancho del refuerzo va a ser esa longitud entre 3, va a ser de 0.61. Ahora, el refuerzo transversal por temperatura. De nuevo nos introducimos a esta tabla para el diseño. De nuevo, ancho de análisis de 1 metro, el espesor de 12 centímetros, como ya lo habíamos dicho, cuantía de diseño, cuantía mínima en este caso, 0018, y el acero por temperatura va a ser cuantía 0018 por B, por en este caso por el espesor. Eso nos da que el acero va a ser de 2.16 centímetros cuadrados. De nuevo seleccionamos barra 3/8 para el diseño en este caso. Nos da una disposición de barra de 3/8 cada 33 centímetros. Ahora pasamos al diseño del segundo tramo. De nuevo aquí calculamos el ancho promedio para el segundo tramo. Vamos a tener en cuenta esta relación del paso y contrapaso, que es el mismo para el primer tramo, como ya lo podemos saber, nos da de 0.83. De nuevo, ancho promedio será la altura más el contrapaso entre 2. En este caso, la altura de la escalera va a estar contemplada por un espesor mayor, en este caso de 20 centímetros, entre el coseno del ángulo que justo lo calculamos acá arriba. En este caso, la altura nos da de 24.2 centímetros y la altura promedio de 32.7 centímetros casi. Pasamos al metrado de cargas para el segundo tramo en este caso y su descanso también. Con el descanso del segundo tramo hago referencia a este de aquí. Ok, entonces de nuevo ya esto lo expliqué, así que simplemente voy a cambiar los coeficientes de amplificación de cargas para trabajar con la norma sismo resistente. Y si tienes un poquito de dudas, te recomiendo que vuelvas un poquito arriba en el video y recuerdes de dónde salen todos estos datos, pero ya están aquí muy fácil, ¿vale? Entonces así nos queda en este caso el diagrama y la escalera considerada como una viga simplemente apoyada. De nuevo, calculamos la reacción que sale de todo este diagrama de esfuerzos internos y nos da de 3.379 toneladas, o sea 3.4 toneladas casi. Calculamos esta distancia, que también se calcula de manera totalmente automática, que nos servirá para calcular el momento último. El momento último, en este caso, como pueden estar viendo aquí, todo esto está programado de manera totalmente automática para que estas fórmulas aparezcan directamente en pantalla sin nosotros tener que estar calculando todo a mano y plasmando los datos. Pero esto está hecho de manera para que tú, ingeniero, si lo deseas, puedas intentar programar esta plantilla. ¿Ok? Entonces, el cálculo del momento último nos da una relación de 3.7 toneladas por metro. Y para el refuerzo positivo, vamos a tomar ese dato
multiplicado por el coeficiente de reducción de resistencia de flexión, en este caso sería de 0.9. Ese dato nos da de 3.31. De nuevo, tenemos en cuenta la cuantía mínima, que es 0.018 por B por D, el recubrimiento, que es el mismo del tramo 1 de 2 centímetros, y los datos W11 y W2 para el cálculo de las cuantías. De nuevo, ingresamos en la tabla que nos sirve para la disposición del acero final y tenemos en cuenta el momento que acabamos de calcular justo aquí arriba de 3.31, el ancho de análisis de 1 metro de la escalera, el peralte efectivo, que en este caso va a ser de los 20 centímetros que ya habíamos tenido en cuenta aquí arriba, restándole el recubrimiento y restándole la barra de refuerzo, la mitad de la barra de refuerzo en este caso. ¿Vale? La cuantía de diseño va a estar dada por la menor de estas dos W, que ya lo habíamos especificado aquí, y el acero de diseño va a ser la menor de esas W por B por D, en este caso. Perdón, la cuantía va a ser la menor de esas W por FC entre FY, y el acero de diseño va a ser la cuantía que acabamos de calcular por la base por el peralte efectivo. Y el acero mínimo va a ser 0.018 por la base por el peralte efectivo también. Tomamos el mayor de estos dos y ese será nuestro acero de diseño. Consideraremos en este caso barras de media y nos dará una disposición de barras de media cada 24 centímetros para lograr soportar el momento último de diseño en este caso. De nuevo, tenemos en cuenta estas relaciones que nos dan el espaciamiento máximo, ¿sí?, que debíamos considerar. En este caso va a ser 3 veces el espesor que ya hemos considerado de 20 centímetros y los 45. El menor de estos será, de nuevo, el límite superior. Y como habíamos considerado 24 centímetros como disposición del acero y está por debajo de los 45 centímetros, cumple en este caso la relación. Vamos con el refuerzo negativo. De nuevo, para el segundo tramo, de nuevo, tomamos la mitad del refuerzo positivo que acabamos de calcular justo arriba, que en este caso sería de 2.61, y el acero mínimo, que corresponde al 0.018 por P por D, nos da de 3.12 centímetros. En este caso, como el acero mínimo vuelve a ser mayor que el acero de diseño, tomamos el acero mínimo para disponer en nuestra escalera. Tomamos barras 3 octavos y nos da una disposición de barras 3 octavos cada 23 centímetros. Consideramos la relación que se produce aquí. Tomamos los 45 centímetros como límite superior para la disposición del acero y vemos que los 23 centímetros están acorde a la disposición de nuestro acero. De nuevo, calculamos la longitud del refuerzo negativo, en este caso para el segundo tramo, por trigonometría, como ya lo habíamos explicado aquí arriba para el segundo tramo, y simplemente nos da que la longitud del gancho del refuerzo para el tramo 2 será de 71 centímetros. Y el refuerzo por temperatura lo obtendremos teniendo en cuenta el espesor del segundo tramo, que es de 20 centímetros, el ancho de análisis, que es de 1 metro, y la cuantía mínima, que es de 0.018, como ya lo he explicado. Ese acero nos da de 3.6 centímetros cuadrados, que con una barra de 3 octavos nos da de una disposición de barras de 3 octavos cada 20 centímetros. Finalmente, vamos a obtener el detalle estructural para el tramo número 1 y el tramo número 2, donde aparece las longitudes para los ganchos del refuerzo y especificado todos los aceros de refuerzo que deberíamos considerar transversal y longitudinalmente, teniendo en cuenta especificado la barra y la disposición o espaciamiento a utilizar para el primero y para el segundo tramo. Y eso sería todo, ingeniero. Recuerda que si te ha gustado, puedes dejarle tu like. Y recuerda que si deseas, puedes intentar replicar esta plantilla. Pero también puedes apoyar el canal adquiriendo nuestra plantilla con el link que te dejo aquí en la descripción. Muchas gracias.